Shalom Haverim. Hoy vamos a hablar del enojo, de esta emoción que tiene tan mala prensa a nivel de judaísmo, de Kabbalah, a nivel de psicología. Recordemos que el enojo es una emoción y las emociones no son ni positivas ni negativas. Todo depende de la manera en que nosotros reaccionamos cuando ellas aparecen. Por eso, si querés aprender cómo gestionar el enojo desde la Cábala, te invito a que te quedes hasta el final de este video, te suscribas a mi canal y le des un toque a la campanita para enterarte de lo próximo que viene. Ya sabemos que el enojo tiene muy mala fama. El enojo es esta emoción que suele aparecer con frecuencia en todo tipo de relaciones, familiares, laborales, entre vecinos, entre políticos, etc. Y por lo general está muy mal vista, pero pésimamente gestionada y trabajada. La idea general que por lo menos la psicología propone con respecto al enojo es ver la causa del enojo, es decir, intentar racionalizar de dónde sale esa emoción o cuál es el origen y a partir de ahí darle una explicación. Pero esto no soluciona lo que es la emoción y la vibración que el enojo produce. Cuando deseamos trabajar con las emociones, lo primero que debemos hacer es no solo darnos cuenta de dónde vienen, sino dejarlas fluir. Esta fluidez es lo que permite que la comunicación y el vínculo con el otro y con uno mismo crezca. La necesidad de indagar qué hay detrás del enojo lo que hace es quitarle su validez. Le quita lo que es la espontaneidad, le quita autenticidad. Cuando uno está enojado, está bien que esté enojado porque por alguna razón aparece esa emoción. El tema es cómo reacciona uno ante ella y qué significa, qué nos está diciendo. Por lo general tiene que ver con una proyección que uno hace sobre su propia sombra. Pero si este análisis y este proceso relacionado con el enojo, la culpa, el arrepentimiento y el perdón no se hace, el enojo se termina acumulando en el interior y más tarde o más temprano aparece en forma de explosión de ira o en forma de enfermedad. Y no queremos que ninguna de esas cosas suceda. Dentro del judaísmo y la Kabbalah encontramos que el enojo tiene una pésima reputación. Es decir, la Shejiná parte del lado de cada uno. La Shejiná es el aspecto femenino, el aspecto material, el aspecto posible de percibir en el ámbito asiático, en el ámbito de aquí abajo, en el ámbito manifestado. Entonces, cuando uno se enoja, se dice que la Shejiná parte del lado de uno, lo cual seguramente es cierto, porque, bueno, esto fue elaborado por los sabios, pero no alcanza con la mención de que es eso lo que sucede, sino que tenemos que darnos cuenta de qué manera gestionamos, de qué manera trabajamos eso que ha sucedido en forma espontánea. Lo peor que podemos hacer es reprimir. De ninguna manera reprimimos, sino que nos dejamos fluir, y esto, según la versión de la psicología analítica, está relacionado con un aspecto alquímico que se denomina calcinatio. Es decir, dejamos que el fuego del enojo se consuma en sí mismo y desaparezca solo, para lo cual hay que permitirse enojarse. Es decir, no reprimimos esta emoción, sino que le damos la posibilidad de avanzar dentro de lo que es el esquema de nuestra relación, de nuestro crecimiento personal, de nuestro aprendizaje. Como no existen las emociones negativas ni positivas, lo que hacemos es permitir que fluyan. Les permitimos, les damos la bienvenida, nos están diciendo algo. No todo tiene que ser positivo, porque si es únicamente positivo, estamos en un solo lado del árbol. Y el trabajo específicamente cabalístico está relacionado con el equilibrio del árbol, no con una lateralización.
Entonces, unificar estas dos áreas, unificar lo que es bueno y lo que es malo, unificar aquellas emociones que nos hacen sentir bien o mal, es lo que nos lleva a la unidad, es lo que nos lleva a un ámbito de sí mismo, de reconocimiento de nuestras propias virtudes, de nuestra propia individuación o crecimiento personal. Desde la Kabbalah, el origen del enojo se presenta en un órgano que es el hígado. El hígado es precisamente el órgano que filtra las impurezas de la sangre. A propósito, tengo un video que habla de la limpieza y de las impurezas que podés ver aquí arriba. Cuando estamos trabajando específicamente con el enojo, entonces nos referimos al hígado. Hígado en hebreo se dice kaved, haf, bet, dalet, que son las mismas letras, que tiene el mismo shoresh, la misma raíz trilítera que la palabra kavod, que significa gloria o trono de gloria, y esto efectivamente refiriéndose a Dios. Y como si esto fuera poco, estas palabras tienen la misma gematria que Havayá o Yod Hei Vav Hei o el tetragrama. O sea que el origen o aquel órgano que desde lo material podría eventualmente llevar al enojo tiene la misma gematria que Dios, la misma gematria que trono de gloria. Como ya sabes, yo trabajo específicamente Kabbalah desde fuentes hebreas, como puedes ver en mi página web kabbalahinfluencer.com. Por eso quiero citar algunas fuentes cabalísticas muy específicas que se refieren al enojo de una manera diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en general. Tenemos al rabino Chaim Vital, discípulo de el Ari, que enseñó en el nombre del Ari que la ira puede dispersarse sumergiéndose en el baño ritual, en la mikve, 2 veces por semana, los martes y viernes. Mientras se sumerge, se debe meditar en la idea del valor numérico o de la palabra hebrea mikvah, que significa baño ritual, ya que es el mismo de la palabra kaas, que en hebreo significa enojo. Esto significa que muchas veces el enojo puede ser mitigado por un baño en agua tibia, en aguas tranquilas. Claro, aquí cuando hablamos de mikvah lo que estamos haciendo es hablar de purificación específicamente. Esto es directamente Kabbalah Maasit. Podés ver un video de Kabbalah Maasit que te dejo aquí arriba. Asimismo, el rabino Abraham Yitzhak Kook menciona que cuando la ira es un modo de vida o cuando se expresa de manera injustificada, esto no está bien, esto es un error, esto es un pecado. Pero si una persona es agraviada, se le permite expresar sus sentimientos naturales, incluida la ira. Cuando hacemos el trabajo personalizado, lo que solemos trabajar específicamente es ser honesto con uno mismo y con los demás. Y esa honestidad tiene que ver con expresar los sentimientos y las emociones que nos surgen de manera espontánea. Esto es fundamental, esto es una base dentro de lo que es la posibilidad de estar equilibrado y balanceado en la vida cotidiana. Pero si queremos entrar más profundamente dentro del enojo relacionado con la Kabbalah, obviamente tenemos que trabajar con la sefirá o con la emanación del árbol de la vida que se llama Geburah. Esta sefirá, que está relacionada con el planeta Marte, con la batalla, con la sangre, con el poder, con la disciplina, con el juicio, con la ley, con el rigor, tiene una particular importancia porque todas sus cualidades intervienen al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo extraer una sola cualidad de Geburah porque me conviene, sino que tengo que poder equilibrar aquello de Geburah que me sirve, que me es útil y que realmente ayuda a mi crecimiento personal, con aquellas partes que no, con aquellos excesos. Es decir, tengo que cuidar las klipot y las midot. Aquello que está desbalanceado es una klipá. Es un obstáculo, es como una cáscara densa que no me permite avanzar.
Habiendo dicho esto, el rabí Ariel Bar Tzadok explica claramente que la Sefirá Geburá, que sí está relacionada con el enojo y con la ira, lo que hace es darnos concentración, darnos foco, enfocar el pensamiento. Y enfocar el pensamiento o hitbonenut nos hace más fuertes. Esto está relacionado con el poder de Geburá, está relacionado con el rigor de Geburá y está relacionado con el enojo. I can feel your anger. It gives you focus, makes you stronger. Dice literalmente el Rabbi Tzadok: el enojo te hace fuerte y esto es verdad. El enojo no tiene por qué ser malo, es una concentración de energía que te da poder. Enfócate en el enojo como una herramienta para que tus acciones sean adecuadas, absolutas, completas, sin concesión. Cuando el Rabbi Tzadok refiere a sin concesión, absolutas y completas, está relacionado con el rigor y la disciplina, es decir, con lo que es exactamente contrario a la dispersión, a lo que es el ceder, a lo que son las componendas. Es decir, si yo me mantengo firme en una postura y en un sendero, eso me da foco, eso me da poder, eso me brinda energía. Espero que puedas gestionar tu enojo desde un lugar más liviano, no lo reprimas, permítele que salga, permite ser tú mismo, exprésate a través del enojo. Evita esta cosa relacionada con racionalizar, intelectualizar, buscar el origen, que por lo general no conduce a nada, sino que termina reprimiendo un área súper importante dentro de lo que es el equilibrio emocional y que necesita ser liberado. El enojo puede ser liberado de diferentes maneras. Hay distintas técnicas para hacerlo. A mí me parece que la mejor forma es gestionarlo y utilizarlo concentrando esa energía para la elevación espiritual. Es decir, cuando estás enojado, te apasionas, retienes esa emoción y puedes meditar, puedes hablar, consumes ese enojo a través de tu propio enojo. Es como si fuera un cortafuegos. La ira y el enojo puede equipararse perfectamente al fuego, ¿no? Cuando uno se pone colorado, ¿no? Cuando se enoja y cuando le sube el calor, por lo general desde la zona abdominal hacia la cabeza, eso se puede utilizar y debe utilizarse porque por algo aparece, y lo que repetimos una y otra vez es que es necesario fluir. Y cuando uno se enoja, expresa su enojo, no con violencia, puede expresarlo con palabras o puede utilizar esa energía de alguna manera más productiva, más constructiva que romper todo y gritar todo. A veces es necesario romper y gritar. Bueno, en ese caso veremos qué sucede, pero permítanse fluir una y otra vez. Me gustaría que me dejes tus comentarios aquí abajo. Recuerdes que soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala, y le des un toque a la campanita para enterarte de las próximas novedades. Nos vemos en el camino y sin enojos. Shalom.